Ya es momento de nuestra mesa de análisis. Aquí en Tele13 Noche nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo está, Natalie? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. Y América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País. ¿Cómo estás, América? Muy bien, gracias. También. Comienzo contigo. ¿Qué te dejó el debate de anoche? El debate en el cual la tónica parecía ser hablemos todo al mismo tiempo, ¿cierto? Constantes interrupciones, constantes emplazamientos, y sin lugar a duda a mí me parece que esto lo que generó fue que los espectadores se quedaran con un gusto bastante amargo respecto al debate. Lamentablemente ninguno de los dos candidatos fue capaz de elevar la discusión a un nivel programático, ¿cierto? Y eso es profundamente preocupante. En el caso de Jara, a mí me parece que la vimos bastante descolocada frente a un José Antonio Kast que parece que cambió de actitud desde el debate de Archie hasta ahora. Y en el caso de José Antonio Kast me parece que lo vimos bastante mejor en comparación al debate anterior. Sin embargo, también estuvo envuelto en errores en datos, también a nivel de su programa, que después rectificó en el punto de prensa, pero que lamentablemente durante el debate en sí mismo no supo salir. Y haciendo un cierre, en general, me parece que estamos frente a dos escenarios: un gobierno de continuidad versus un gobierno de emergencia, ¿cierto? Y lo más preocupante es que cuando, por ejemplo, el 87.7% de la ciudadanía a nivel nacional está percibiendo un aumento en la delincuencia, que temas como la seguridad, por ejemplo, queden desplazados del debate público precisamente porque los candidatos se concentran en la pelea chica, es algo tremendamente preocupante y una muy mala señal. ¿Cómo lo vio, Natalie? Bueno, anoche lo que vimos fue una disputa entre dos liderazgos absolutamente opuestos. Vimos por un lado a una Janet Jara que lo que buscó fue posicionarse desde lo que ha sido su obra como exministra, ¿no? El logro de las 40 horas, el destrabe de lo que fue la reforma de pensiones en el Parlamento y el alza del sueldo mínimo. Intentando también conducir, ¿cierto?, sus planteamientos a la arena de una mujer que cumple, una mujer que gestiona, ¿cierto?, y que con eso permitiría a las familias chilenas llegar a fin de mes. Y en la vereda del frente teníamos a un José Antonio Kast que lo vimos mucho más agresivo a la hora de... Repitió igual una táctica que ha usado durante toda la carrera presidencial, que es justamente a la hora de preguntarle por ciertos temas, eludir, no responder y cuando se le apretaba un poco perder el control, y eso no fue invento de ningún comando, lo pudimos ver en vivo y en directo chilenas y chilenos anoche por la televisión. A mí la duda que me queda respecto de lo que fue el debate de anoche es justamente a qué José Antonio Kast hay que creerle, porque hay ciertas interrogantes que siguen abiertas en lo que es el debate presidencial. La primera de ellas es ¿qué va a pasar finalmente con las 40 horas? ¿Le creemos a lo que dice el programa, que habla de la suspensión de las 40 horas, o nos quedamos con la versión de lo que dijo anoche? ¿Cómo va a justificar los 6.000 millones de dólares de ahorro? Porque incluso la candidata Abril Matiz de su mismo sector señaló que hacerlo era imposible sin tocar, ¿cierto?, un recorte de los derechos sociales. ¿O qué va a pasar con la migración? ¿Va a continuar con su política imaginaria de meter los aviones ficticios de devolución, o nos quedamos con el José Antonio Kast que nos decía que los va a invitar a irse y que se paguen su pasaje para luego volver cuando quieran? Entonces al final vemos que hay un candidato con una serie de contradicciones versus una candidata que lo que buscó, ¿cierto?, fue mostrar sus 20 medidas económicas concretas y además mostrar un camino, ¿cierto?, de seguridad y profundización de derechos sociales que le permite a las familias chilenas llegar tranquilas a fin de mes y vivir, por ejemplo, en un entorno seguro. América, ¿quieres decir algo sobre esto? Sí, totalmente. La verdad es que creo que también se aplica al revés. ¿A qué Janet Jara le creemos? ¿A la socialdemócrata que han intentado pintar? ¿O en realidad esta Janet Jara que valida la narcodictadura que hay en Venezuela, al decir que María Corina Machado ha hecho un intento golpista y después intenta arreglar una declaración de prensa que en realidad le sale un poco peor? Mismas personas de su sector dijeron que hubiesen preferido no referirse al tema, ¿cierto? Entonces, claro, creo que es un poco extraño, y me parece que quizás vimos hasta debates distintos, porque en realidad yo lo que vi fue un José Antonio Kast bastante más firme y claro en hablar, por ejemplo, de los derechos sociales y así un sinfín de cosas. Y respecto a las expectativas que se tienen, a mí me parece que hay que mirar con atención lo que va a pasar este domingo, y esa va a ser la prueba oficial del desempeño de este debate y de la campaña en general. Sobre María Corina Machado, ¿fue un error?
poco precisa, después tuvo que salir a aclararlo, pero también deja ahí abierta lo de la intentona golpista, básicamente, justo en el día que está recibiendo el premio Nobel. Yo creo que ambos candidatos tuvieron ciertos titubeos respecto a ciertos temas, o sea, ambos vimos como José Antonio Kast, como dije anteriormente, tuvo ciertos titubeos, por ejemplo, con el tema migratorio. Incluso salió el diario La Tercera, que no es un diario de izquierda precisamente, haciendo un fact-check casi en el momento, porque se ocupó gran parte del debate desmintiendo ciertos datos imprecisos, haciendo ciertas correcciones que ni siquiera tuvieron tiempo y los mismos periodistas que estaban a cargo del debate podían hacer efectivos durante el momento del debate. Entonces, eso a mí me llamó bastante la atención de lo que fue el debate. Hubo muchos ataques mutuos, ciertos como diálogo cero, ¿no?, que vimos durante las 2 horas y minutos que duró el debate. Entonces, no solo fue hacia Janet Jara, sino que fue hacia las dos candidaturas. Yo creo que justamente porque tuvimos una ausencia de estas instancias de intercambio de ideas a lo largo de lo que fue esta segunda vuelta. O sea, se insistió, muchos analistas lo dijeron, o sea, José Antonio Kast intentó evitar la mayoría de los debates, solo se presentó al de Archie la semana anterior y al de Anatel esta noche, y justamente la ciudadanía se queda con esa sensación de querer saber más, ¿no? Y los candidatos llegan a esta última instancia intentando tirar todo a la parrilla. Justamente nos vemos con que se anularon muchas veces en el diálogo. En materia de migración, Kast nuevamente le añade un elemento, y ahí Janet Jara le dice: estás permanentemente improvisando sobre este tema. Yo la verdad es que no creo que haya una suerte de improvisación. Yo creo que es totalmente válido seguir aumentando, ¿cierto?, la materia programática. Lo hemos hablado en este programa en instancias anteriores, que en el momento en el que se pasa a esta segunda vuelta se suman también los cuadros técnicos de otros sectores de la derecha, y en ese sentido creo que si uno mira los discursos también respecto a hace un par de meses, incluso hace un par de años, el candidato que se ha mantenido más firme y respecto a sus propias propuestas, a sus valores, ha sido José Antonio Kast. De hecho, en muchas ocasiones se le ha criticado por lo inamovible que es. No así en el caso de Janet Jara, ¿cierto?, que hemos visto cómo se ha ido tirando un poco sus valores por la ventana en algunas consignas. De hecho, ayer salió una declaración bastante llamativa: con este gobierno no será ni feminista ni machista, ¿cierto?, que hace 4 o 5 años era algo totalmente impensable, que en realidad el gobierno tenía que ser feminista. Ya vimos lo que pasó, que nada más alejado de la realidad en esta administración actual. Entonces, claro, la verdad es que yo creo que no hay una suerte de improvisación, sino que simplemente que se siguen robusteciendo los cuadros técnicos y tenemos que buscar con una solución lo más humanitaria posible, pero también radical. Sumando y restando, ¿este debate puede haber cambiado la opinión de alguien? ¿Puede haber hecho que algún indeciso definitivamente optara por alguna de estas dos candidaturas? Absolutamente. Siempre los debates tienen un impacto en la población, y sabemos que a menos de una semana sí existe alrededor de un 20% de personas que son indecisas. Entonces, por supuesto que impacta. Y en ese sentido, hay un punto que a mí igual me gustaría relevar antes de cerrar el programa, y tiene que ver justamente con lo que señalaba América respecto al tema de la migración y del cómo el candidato Kast hablaba de robustecer el programa. Yo no creo que una persona que semana a semana cambia o sube o baja de su página web algún elemento estructural de su programa sea apertura programática. Creo que eso básicamente está mostrando una inestabilidad, y que yo creo que ningún gobernante se puede permitir semejante tipo de improvisación. Bien, vamos a quedar muy atentos ya la próxima semana con presidente o presidenta electa, nada menos. Así es. La próxima semana ya nos juntamos con esa noticia. América, Natalie, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los días. Miércoles. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.